abierta porque hay muchos esquemas que pueden caer, que los podéis ver de distinta forma. Pensar que, como decían en tutoriales anteriores, detrás de una verdad siempre existe una verdad mayor y vamos a ello. Detrás de una verdad, de lo que hemos conocido hasta ahora del perdón, hay una verdad mayor. Pero sigo diciendo lo mismo, simplemente tener el corazón abierto y hacer lo que sintáis. Aparte de eso, antes de empezar, como un breve recordatorio, os quería poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de que vais en metro o en guagua, para los sudamericanos, y llega una mujer con un bebé o embarazada, con un bebé en el brazo, pongamos. Y se coloca justo al lado nuestro. Entonces se nos presentan tres opciones. Una, continuar sentado sin preocuparme de nada. Eso de alguna forma significa que estamos todavía en el mundo de la separación. Aunque también es cierto que si realmente lo que sientes es que no te tienes que levantar, bajo ningún concepto debes ir contra lo que estás sintiendo. Por lo tanto, debes seguir sentado. Porque esa es la verdad que tienes tú en ese momento. Eso para ti es tu verdad. Aunque aún estás falto de evolución y estás limitado. La segunda opción sería que sientes que te debes de levantar, tienes que ceder del sitio, eres consciente de ello y ahí ya nos está diciendo que ya estás algo más evolucionado. Pero se nos presentan dos opciones más. Una, todo y ser consciente de que debo ceder el sitio, continúo sentado. En este caso estás yendo contra ti. Pero al bajar decides que ya nunca más volverás a actuar así y que en la próxima ocasión que se te presente cederás el asiento. Esto es ya estar en evolución. Es más, el hecho de decidir no repetir esta acción, no ir más contra ti mismo, contra lo que tú estás sintiendo, significa que ya estás ganando sabiduría. Y la otra opción sería que te levantas y cedes tu asiento, que entonces estás encima actuando con coherencia, porque estás haciendo lo que realmente sientes. Y la tercera opción de todas, simplemente decides levantarte y ceder tu asiento sin siquiera pensar nada. Y eso significa que ya estás en la unidad. Sabes quién eres y qué quieres en este momento. Sabes muy bien lo que haces y actúas con sabiduría. O sea, es un ejemplo muy tonto, pero para que veamos cómo no es tan fácil decir, es que yo quiero estar en la unidad. Es simplemente estar en coherencia y actuar en coherencia. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema. En el tema, más allá del perdón, o dicho de otra forma, sería el perdón desde una visión más cuántica. Y todo el problema empezó, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es donde nos confundieron. Dicen que el perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa que hemos recibido o de alguna deuda u obligación que tenemos pendiente. Dicen que el perdón nos libera, eso dicen. Y ciertamente el perdón, cuando es honesto, nos da paz y alegría, pero ya veremos por qué nos da esa paz y esa alegría. Lo que es importante es que no olvides ni por un segundo que ser honesto es seguir tus sentimientos, vivir como sientes, vivir en coherencia. En realidad, cuando pedimos perdón, siguiendo nuestros sentimientos,
estamos reconociendo que hicimos algo que ofendió a alguien. Significa que ahí hemos reconocido que podríamos haber actuado de otra manera, sin ofender. Y en lo más profundo de nosotros deseamos en una próxima ocasión actuar de forma distinta. Pero ¿te has parado a pensar que tú no eres de esa manera? ¿Que tú no tienes intención de ofender a nadie? Pregúntate, ¿es esto lo que quiero ser? Y yo diría que todos me responderíais que no, que en ningún momento deseáis ofender a nadie, que en ningún momento queréis hacer daño a nadie. Por lo tanto, no sois eso, no sois la culpa. Y lo que sí no hemos de olvidar y aceptar de una santa vez es que tú y yo y todos somos Dios. Entonces, si somos Dios, ¿cómo podemos llegar a ofender a nadie? ¿O cómo alguien se puede sentir ofendido siendo Dios? Ni tú puedes ofender a los demás, ni los demás te pueden ofender a ti. Cuando alguien te dice algo que tú eres y no lo quieres aceptar, lo tomas como un insulto o una ofensa. Eso significa que estás en el mundo de la ilusión, que estás limitado. Supongamos por un momento que, no sé, porque es la primera de la lista, ¿eh? Alicia te llamo estúpida y tú te sientes ofendida. Si eres sincera contigo misma, verás que siempre te has sentido estúpida. Pero si no te ofendes, sabes que nunca te sentiste una estúpida. Ahí está la gran diferencia. Cuando alguien nos ofende, cuando necesitamos el perdón de alguien, es porque ese alguien nos ha estado diciendo algo que nosotros mismos estamos pensando que es cierto. En el caso de que deseéis cambiarlo, solo se debe aceptar que eres estúpido. En este caso, en el caso del ejemplo. Y si lo aceptas, encima das las gracias a la persona que te ha ofendido y das las gracias a la ofensa recibida porque te ha hecho entender, te ha hecho comprender, te ha hecho dar cuenta y aceptar que tú te sientes así. Y el simple hecho de aceptar eso, de reconocerlo, ya hace que empieces a cambiar. Y sabrás que ya pasaste esa experiencia cuando alguien te vuelva a llamar estúpido y no te ofenda. Pero eso es aplicable a cualquier cosa. Cualquier experiencia que desees pasar, cualquier cosa que tú digas, estoy trabajando, la forma de saber que realmente la hemos superado es sabiendo cuando ocurra que simplemente no nos ofende, no nos molesta, no nos sentimos incómodos ni mal. Si observas, comprenderás que las ofensas o los problemas o las experiencias llamadas, entre comillas, malas, en realidad no dejan de ser más que actos de verdadero amor. Amor para ayudarte a crecer. Cuando llegas a adquirir mayor conocimiento sobre el perdón, comienzas a plantearte una serie de cosas. Por ejemplo, te dicen que perdonar es de dioses. Y si un Dios te perdona, significa que le ofendiste. Un Dios que se ofende se estaría rechazando a sí mismo, porque Dios es todo lo que es. Es el ofensor, es el ofendido y es la ofensa. Luego para Él todo es perfecto. ¿Cómo puede llegar a ofenderse? Y si nosotros somos Dios, ¿cómo podemos llegar a ofendernos si lo somos todos? Una persona evolucionada
sabe que nunca ofende a nadie, ni comete errores. Una persona evolucionada sabe que nunca es culpable de nada. Solo el poco evolucionado cree sentir que puede ofender a los demás o que le pueden ofender a él. Cuando admites que has ofendido, es que te sientes culpable de ello. Por lo tanto, en realidad estás viviendo en la culpa. Si te sientes culpable de algo, te estás ocasionando sufrimiento porque te sientes culpable, entonces estás sufriendo. E incluso deseos de recibir un castigo que te redima. En cambio, el que se siente ofendido sufre, y su sufrimiento será mayor si encima le han ofendido delante de toda la gente, en público. Se crea en él, en esta persona ofendida, un estado de rabia o impotencia, un estado que le llevará a una intención de venganza. Y no hemos de olvidar que ni tú puedes ofender a nadie, ni yo puedo ofender a nadie, ni nadie nos puede ofender. Por eso, nunca pidas perdón a nadie. Tú ya tienes conocimiento suficiente para entender que no necesitas pedir perdón ni necesitas perdonar a nadie. De todas formas, si alguien te ofrece su perdón, lo correcto es que lo aceptes, porque si no, ese alguien que te está pidiendo el perdón encima se va a sentir peor si tú se lo niegas. Tú estás más evolucionado, entonces lo aceptas y ya está. Así que al dárselo o aceptarlo, lo hacemos de otra forma. No aceptamos ese perdón como normalmente nos lo pueden dar, o pedir, mejor dicho. Aceptamos ese perdón o lo damos siendo conscientes que no es necesario, ya que esa persona nunca nos ofendió, ni nosotros ofendimos jamás, porque en realidad todos somos uno. Llegado a este punto, te puedes preguntar por qué te sientes tan bien al pedir perdón o perdonar a alguien, porque seguro que os ha pasado. Y la respuesta es muy, muy sencilla. Cuando tú pides perdón o cuando perdonas, cuando lo pides de corazón, sintiéndolo desde lo más profundo de tu ser, sientes alegría. Pero esa alegría que sientes, no te equivoques, no es porque hayas pedido perdón o porque la hayas dado. Es una alegría porque te diste cuenta que eras ese en el momento de la ofensa, sabiendo que no es ofensa lo que tú quieres ser. Ahí está la diferencia. Tú lo sientes esa alegría, pero es porque interiormente tu alma sabe que has reconocido que has ofendido y que tú no quieres ser un ofensor. Alegría cuando perdonas porque sabes que la persona que te pidió perdón observó exactamente lo mismo. Observó que te ofendió, al darse cuenta de esa ofensa decidió no continuar actuando de la misma forma. Ves y comprendes la evolución del otro. Eres consciente de que no estás perdonando, estás celebrando su evolución. Por eso tú sientes alegría. Y a esto se le llama unidad, porque te estás viendo reflejado en la otra persona. Y esto sí es perdón. No puc atendre, perdona. Eso sí es perdón de dioses. Pero las personas que no tienen este conocimiento, que aún no han recordado que son Dios, que tienen esa chispa divina en ellos,
Para ellas el perdón es algo realmente positivo, pues reconocen que algo hicieron mal, aunque hay que reconocer que en pocas ocasiones el perdón es sincero. Normalmente es para salir del paso. La mayoría de veces cuando alguien pide perdón lo hace para eso, para salir de una situación incómoda. Lo hacen por miedo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que los demás les siguen el juego. Incluso cuando se pide perdón públicamente, la gente, las personas suelen decir, qué valor. Fíjate, pidió perdón delante de todo el mundo. Este sí que es un hombre de verdad o una mujer de verdad. Sin embargo, lo cierto es que el que pidió perdón normalmente da un respiro de alivio porque salió de una situación incómoda, y el que dio el perdón se crea una serie de expectativas. Piensa que a partir de ese momento todo va a cambiar, todo será distinto. Y es así como la humanidad vamos lavando nuestros trapos sucios, unos perdonando y otros aceptando el perdón. Incluso os diré algo más. Hay personas que para ellas es más fácil pedir perdón que pedir permiso. A este grado hemos llevado el perdón. Y si no, fijaros una situación bastante corriente, la salida del metro o de la guagua o de cualquier establecimiento, gran establecimiento, pero que la persona va contra reloj porque ha llegado tarde, porque se ha dormido, tiene que ir a trabajar y va contra reloj. Tienen tanta prisa que al mismo tiempo que van dando codazos y de tropezón en tropezón, van diciendo perdón, 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 perdón. ¿No os parece que sería mucho más sencillo pedir permiso, permiso, permiso? Si os fijáis que esto ocurre en muchísimas, muchísimas cosas. En la mayoría de ocasiones que se da el perdón, no se siente y su único objetivo es salir de un apuro, de una incomodidad. Está basado en el miedo y en la supervivencia. Por lo tanto, esta pertenece al mundo de la separación. Observa y verás que aquel que exige el perdón lo hace para subyugar, para pisar, para sobrepasar al otro y así robarle un poquito de su libertad. Y su base es la misma: miedo, supervivencia, imagen, el que dirán. Y cuando hablamos del perdón a uno mismo, esto todavía más fuerte. ¿Acaso no has hecho siempre lo correcto? Fíjate bien, analízalo un poquito, siéntelo más que analizarlo y verás que cada cosa que has hecho era la más apropiada, la más correcta, la exacta en ese preciso momento y era lo más oportuno para que crecieras, para tu crecimiento personal. Tú jamás eres culpable de nada, jamás. No tienes que perdonarte de nada, jamás tienes que perdonar nada, porque todo lo que haces es perfecto y correcto para ti. A partir de ahora, por supuesto, que puedes continuar con tu antiguo entendimiento del perdón o simplemente aceptar este nuevo entendimiento del perdón. Tú decides, la decisión es vuestra. Y lo he hecho cortito porque creo que es un tema que me gustaría que hubiese un poquito de debate o un poquito, pues, de comentarios, si queréis. El tutorial aquí ha quedado.
es lo suficientemente importante, creo yo, para que lo sintáis y sigáis vuestros sentimientos. ¿Hay alguien? Uf, ¿nadie dice nada? Dios mío, es la pregunta que no quería que me hicieran, Silvia. Es más, hay gente aquí, discípulos míos, que cuando les mandé el mail de, de que hacía este tutorial, les dije que no estaba dispuesta a contestar si me preguntaban sobre Ho'oponopono. Pero bueno, vamos a ver. Fijaros que al principio os decía que detrás de una verdad siempre hay una verdad mayor. Igual que a mí me gusta pensar que voy en un tren y tengo distintas estaciones donde parar y aprender o aceptar alguna enseñanza. Como por ejemplo, pues primero fue el aprender a discernir, el siguiente fue el de la coherencia y el actual, pues que es vivir en el amor. Simplemente todo es amor y ya está. Cuando estaba en el discernimiento, yo no estaba viviendo la coherencia. Y cuando entré en la coherencia, mi discernimiento cambió. Pues exactamente ocurre con el perdón, o puede ocurrir con Ho'oponopono. Pero esto es personal, ¿eh? Cada uno tiene que hacer lo que sienta. A ver, Ho'oponopono, os mentiría, o sea, yo siempre que he oído a alguien practicar Ho'oponopono, lo que he sentido es falsedad. Porque primero suelen decir la frasecita sin sentirla. Eso es lo primero que he sentido. ¿Vale? No es mala, al contrario, yo creo que en su momento era la adecuada y era adecuado y ha ayudado a muchísima, muchísima gente. Pero es que tenemos que, por eso os decía, sobre todo, tener la mentalidad muy, muy abierta, porque lo que ayer era bueno, hoy pues simplemente ha cambiado. A ver, yo recuerdo a principios de los 2000 que yo hacía desbloqueos donde la gente pataleaba, chillaba, gritaba, se desbloqueaban y era fabuloso. Pero hoy en día eso está caduco. Eso solamente hace que remover. Cuando es necesario, sale espontáneamente. Pero si no, pues no. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes estaba mal? No, antes era correcto, pero ahora ya está caduco. Pensad que las energías están evolucionando. La gente está tomando mucha conciencia. Y si no os daros cuenta, como cuando alguien os habla, vosotros empezáis a sentir. Y si escucháis a vuestra alma y sentís, sabéis si aquella persona lo que está diciendo es porque realmente lo siente o simplemente, pues bueno, para quedar bien. Entonces, eso significa que estamos sintiendo. Incluso se siente cuando alguien, yo lo veo mucho, por ejemplo, hay gente que comenta con los problemas de pareja y comenta, y sus consejos son extraordinarios. Sin embargo, no llegan a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque simplemente esas personas que lo están diciendo están viviendo ese conflicto y no están haciendo lo que están predicando. Sí, exacto, exacto, Francés. No hay ofensa, no hay conflicto. Somos uno y vamos a esa conciencia, a la conciencia de la unidad. Por lo tanto, si yo voy a la conciencia de la unidad, ¿cómo? Si tú eres yo, ¿cómo puedo ofenderte? ¿Cómo me puedo ofender a mí misma? Solamente yendo contra mí. Y se supone que eso ya debería estar superado. Simplemente te ofendes porque aquello que te están diciendo, tú lo estás pensando de ti misma, Pati. Si no, no te ofende.
A ver, a mí me han dicho muchas veces cosas y no me han ofendido. ¿Por qué? Porque no lo sentía. Otras sí me han ofendido, pero si analizo es que sí estaba pensando eso de mí misma. A ver, María Lourdes, de hecho, eso es lo correcto. Si tú te enfadas, sea una hermana o sea quien sea, con una persona, lo lógico es que te apartes. Lo que ocurre es que hay distintas formas de apartarte. Una forma de apartarte es simplemente porque no quiero discutir, porque no te aguanto, y otra forma muy distinta de apartarte sería me aparto porque respeto tu opinión, pero no la comparto. Y por lo tanto, nos vemos y todo es perfecto, porque te estoy aceptando tal cual eres. Simplemente yo estoy en otro pensar y en otro sentir. Entonces no comparto tus opiniones, pero las acepto. Que tú no las aceptas, ese es tu problema, no es mi problema. En el momento que yo siento que me molesta, lo estoy convirtiendo en mi problema. Lo que se siente y piensa, exacto. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, más o menos lo he intentado. Sí, la gente te refleja, la gente te ama, aunque no sean conscientes, pero te ama y te refleja lo que tú necesitas en ese momento. Perfecto, María. Entonces tú puedes estar con ella te puede decir lo que quiere y a ti, y si te sirve de prueba. Si a ti no te inmuta, se convierte en su trabajo, ella tiene que trabajarse eso, pero a ti ya no te afecta lo más mínimo. Por supuesto, María Cristina, es que es eso, son los patrones, son las cosas que no tenemos superadas lo que nos ofenden. Por lo tanto, bienvenida sea la ofensa, si la vemos así, porque si a mí una ofensa me ofende, si algo que me dice me ofende, sé que aquello debo trabajármelo. Con lo cual, gracias a la persona que me ha ofendido, y gracias, entre comillas, porque realmente no lo vivo como una ofensa, sino como un acto de amor que me duele, pero que a la vez me hace aceptar y sentirme bien porque he descubierto algo más a trabajarme. Me he perdido un poco, Patrick. En el último comentario me he perdido un poco. Ah, vale. Supongo que contestabas a María Lourdes. Sí, María Cristina se sana cuando se puede agradecer como acto de amor. No es que se sane, es que simplemente lo superas. Es lección aprendida. Ya no tendrás que repetir esa lección. Es como cuando estás estudiando en la universidad, que vas aprobando a cachitos, pues exactamente ocurre así. Vas superando, eso ya no necesitas pasarlo. Sí, Francesc. A través de la ofensa prestamos más atención a lo que debemos aprender. Cristian, no debes estar enfadado con el médico, no. A ver, Delia, tienes que aprender que Delia decidió partir.
aunque de palabra te dijera que no, su alma decidió partir. Piensa que el cuerpo y la mente no tienen valor contra lo que decide el alma. Y el alma en ese momento decidió que ella debía partir. Acéptalo y quiérela más porque simplemente escuchó a su alma. Y eso es lo bonito. Delia escuchó su alma y partió, aunque su cuerpo y su mente no quisieran. Perdonad, es que como son personas cercanas, me he quedado un poco, sabe mal, somos humanos y sabe mal que una persona joven y con criaturas tenga que partir, pero aunque no lo sepamos seguro que Delia sí sabe porque lo ha hecho y sabe que es para el bien de Cristian y sabe bien que es para el bien de sus dos hijos. Perdona, pero a veces soy un poco grande oh. No es que debamos perdonar a Alicia en lugar de que nos afecte. Se trata precisamente de que no debemos perdonar. No necesitamos perdonar. A ver, Alicia, busca a la persona que más adores en este mundo y te hace una tontería que otra persona a la cual no quieras igual te haría lo mismo. Seguro que a la otra persona no se lo perdonarías igual. No sé si tienes hijos, ahí es donde se ve más, entre lo que perdonamos a nuestros hijos y lo que perdonamos a nuestra pareja. Perdonamos mucho más a nuestros hijos. No, nuestros hijos y nuestra pareja, y tú, Alicia, y yo somos uno. Y si somos uno, ¿cómo nos tenemos que perdonar? Es que no tiene sentido. Y si somos Dios, simplemente lo que tenemos que ver es que si yo soy Dios y ofendo a alguien, es porque yo tengo que aprender, por un lado, que a veces decir las cosas de una forma determinada puede hacer daño a la otra persona, pero es lo que yo sentía, yo no podía ir contra mí. Por lo tanto, no he hecho nada malo, porque yo no quiero ofender a nadie, porque mi alma no puede ofender a nadie, porque mi alma simplemente ama a todos, porque todos somos uno. Entonces, no tiene sentido el perdón. Mm, A ver, María comenta, lo voy a leer por si no, con tu planteamiento no tenemos nada que perdonarnos, pero si algo me hace daño, porque es un mal hábito, ¿cómo hago para no ser tan cruel conmigo misma? Simplemente dejando de lado las creencias antiguas, las limitaciones que ya no tienen sentido en este movimiento de energía. A ver, hace unos años, no muchos, claro, es que estamos justo en el cambio de todo esto. Entonces, no hace muchos años mmm, comentábamos, yo misma lo decía, si cuando hacía daño a alguien o me sentía molesta es porque me hacía daño a mí misma. O sea, estaba yendo contra mí, por lo tanto me hacía daño y por lo tanto me tenía que perdonar. Pero cuando llego al entendimiento de que no es así, que todos somos unos y que todo es para mi bien, ya no me puede hacer daño. Simplemente he tomado o he hecho algo que creían antes que era hacerme daño a mí misma, cuando realmente lo que estaba haciendo es ponerme, cercarme o ponerme una valla para darme de morros y darme cuenta que estaba haciendo algo que a mí no me gustaba. Y como no me gustaba, es que estaba yendo contra mí. Por lo tanto, estaba fuera de la coherencia. Y lo que tengo que hacer es avanzar. Por lo tanto, ya no necesito perdonarme. Tengo que dar gracias a darme de morros con ese
entre comillas, hacerme daño a mí misma para darme cuenta que no, que lo que estoy haciendo es darme cuenta realmente que eso no soy yo. Y si no soy yo, no tengo que actuar así. Silvia comenta: a mí me han pasado que me molestaron cosas que la ex mujer ha dicho de mi marido y no son ciertas. Primero me sentí muy dolida y ahora es como que, si bien no lo acepto, ya no le hago tanto caso. El día que no le hagas ningún caso, simplemente es que ella misma dejará de decir. Y si no, es igual. A ver, ¿qué importa si alguien está diciendo cosas que no son ciertas a alguien y lo escucha y se lo cree? Es el problema de ellos. Tu marido sabe que eso no es verdad, por lo tanto, que diga lo que le dé la gana. ¿Qué importa lo que los demás piensen? Él sabe que eso no es cierto. Y tú exactamente lo mismo. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que sienta. Ella quiere decir falsedades para sentirse más cómoda, para sentirse mejor, para sentirse más importante delante de los demás. Es su lección aprender. A vosotros no os tiene que afectar. Y el día que no afecta, a ella dejará de darle interés. Porque si a ti no te afecta y a él tampoco, ¿qué interés? Si lo que ella quiere es hacer daño. Si no puede hacer daño, ¿para qué va a seguir? Prácticamente cuando uno está triste por una situación pero no te defendieron, que es, si estás triste, a ver, es que la respuesta está en ti. Y eso es lo importante, que empecéis a sentir. Si no, no tenéis que hacerme caso a mí, tenéis que sentir. Y cuando sientes, el alma te da la respuesta a todo. Si tú estás triste, es que hay algo que no está bien ahí. Entonces, mientras estás triste, tienes que encontrar eso que te ha entristecido para darte cuenta que tú no eres eso y superarlo. Eduardo dice: la capacidad de llegar a la honestidad de lo que sentimos, ni más ni menos es eso, es sentir a nuestra alma, porque en el corazón está nuestra alma y lo que sentimos nunca nos engaña. Nos puede gustar más o menos, pero siempre es lo mejor para nosotros. Aunque no esté la persona, Patrick, da igual, es igual. Como humanos podemos tener momentos de tristeza por una pérdida, pero es un momento. Después simplemente sabemos que está en un mejor lugar o que ha seguido su camino, que es lo que comentaba antes. Francés comenta: si otro te refleja lo que puedes aprender y tú le reflejas lo que debe aprender, no tenemos que sentirnos culpables. Las dos partes deben sentirse agradecidas. Exacto, exacto. Esa es el kit de la cuestión. Simplemente es agradecimiento en lugar de perdón. María Teresa comenta que lo que hay que preguntarse uno cuando pasa eso es: ¿por qué me he ofendido? ¿Yo qué es lo que tengo que ver en esta situación? Sí, señora. Que la letra es tan chiquitina que me cuesta ahora, ¿eh? Supongo que es porque es tarde. Francés: la culpa surge por la falta de conciencia de lo que está pasando y por la educación que hemos recibido, sobre todo por las creencias y educación. Incluso fijaros que yo os he puesto algún ejemplo de creencias, limitaciones a nivel de lo que llamamos espiritualidad. Nosotros mismos nos hemos ido creando esas creencias y esas limitaciones a posteriori, o sea que no podemos culpar a la iglesia o a nuestros padres o a nuestros maestros, sino incluso nosotros mismos. Pero es que es el proceso, ni siquiera es culparnos a nosotros. Todo es perfecto. Es un proceso de evolución. Y lo que hoy vemos así
y a lo mejor dentro de nada lo vemos de distinta forma y vemos el siguiente paso. Silvia, es verdad porque es lo que está pasando. Gracias. Estoy triste, Patri comenta, porque una persona ya no está más en este plano. Estoy mal por lo de Esteban. A ver, no puedes estar mal. Y en este caso, yo diría que menos. Pensar una cosa, que estamos en momentos cruciales. Hay personas que están lo suficientemente evolucionadas como para decir, bueno, no quiero seguir con el camino este, quiero ayudar desde otro plano. Además, curiosamente, es lo triste del caso. Siempre hemos reflejado que, por ejemplo, el cáncer tenía relación con la rabia. Pues si os fijáis, seres que aparentemente están muy evolucionados están muriendo de cáncer. ¿Realmente creéis que es por rabia? ¿O porque simplemente han llegado ya a hacer lo que tenían que hacer en este plano y toman conciencia de que pueden ayudar más desde otro plano? De hecho, si os fijáis, es lo que le estaba diciendo a Cristian cuando le hablaba de Elia. Nosotros ahora desde aquí no podemos entender el por qué su alma ha decidido eso. Ahora no. Posiblemente dentro de un tiempo sí lo veremos así. Sí veremos que esa pérdida ha dado un fruto especial a una serie de personas. Entonces, yo os estoy diciendo eso y no sé hasta qué punto, pues en este momento de mi vida, pues si pierdo a alguien cercano, seguro que me voy a sentir triste en el primer momento, pero eso no deja de ser ego. Y yo soy consciente de que es ego. Es mi ego de no tener más a esa persona a mi lado. Sin embargo, yo debo respetar su decisión. María Lourdes comenta que todos somos Dios, que me escucha decir que todos somos Dios. Y mi sentido es que siento irreverencia como ser tan perfecta como Dios. Si todos los días estoy aprendiendo las lecciones. A ver, somos Dios porque estamos criados por Dios. No cojas la palabra Dios como nos ha enseñado la Iglesia, sino lo que abarca esa palabra. Y cierra los ojos, escucha tu corazón y dime si no te sientes Dios, porque eres una parte de Él. Y si eres una parte de Él, como todos, somos perfectos. Y vamos hacia Él, vamos hacia la unidad. Para nada es irreverente, o al menos no lo digo bajo ese sentido. Y yo soy sincera, hace muchos años, en un taller, pero hace muchos años, os hablo del año 90 o 91, el taller empezó con una chica mucho más joven que yo, que lo primero que dijo, ¿tenéis claro que sois Dios? Y os aseguro que no yo, éramos 40 y pico personas, todos sentimos que aquello era cierto, pero no lo vimos bajo el punto de vista del Dios que nos dice la Iglesia, no de la energía suprema de la unidad. No, hacia ahí vamos, pero sí somos su reflejo, por lo tanto somos creadores, por lo tanto somos perfectos y vamos hacia esa perfección. Escucha tu corazón, de verdad, María Lourdes. Y si no lo sientes como te he dicho, es perfecto, porque eso es lo que tú sientes. Y por lo tanto, debes seguir ahí hasta que, por lo que sea, pues lo sientas de distinta forma. Aquí Cristian me confirma que le ha enseñado muchísimo de ella.
Patri, es lo que te comentaba. Fíjate lo que estás diciendo, es por lo que te ayudó, Esteban, es por lo que te enseñó y porque estabas hablando con él el día antes. Mm, es eso, es egoísmo. Es porque yo quiero tenerlo cerca para que me siga enseñando, para poder seguir hablando con él. Esa es la tristeza que sentimos cuando alguien parte, porque ya no sentiré, si es alguien cercano, porque ya no sentiré su contacto físico, porque ya no oiré su voz, porque ya no lo veré. Pero ese es nuestro egoísmo de posesión, de quiero tenerte cerca. Es duro, pero realmente es así. Y ya os digo que os lo estoy diciendo, soy consciente de ello, pero no sé cómo actuaré llegado el momento. Hasta ahora yo no conocía este camino, con lo cual tampoco lo veía igual. Sí, Silvia, precisamente porque estamos acostumbrados a decir siempre perdón por educación, no es porque lo sintamos, tú lo has dicho, es por educación. Es un ego sutil, Patri. No, no es el ego, pero es sutil, es eso, es la pérdida de algo que estaba aquí cerca. Pero de todas formas, a ver, eso es lo que yo siento y te lo transmito. Si tú lo sientes distinto, esa es tu verdad, por lo tanto la debes seguir. No debes hacer lo que yo digo o sentir lo que yo siento. Siempre debes seguir lo que tú sientas, porque eso es lo perfecto para ti. Que también María Lourdes. Sí, esa es la lucha de todos, no la tuya, la de todos. No. Pues nada, si queréis algo más, supongo, la verdad es que estaba un poco asustada con este tutorial porque pensaba, Dios mío, la que puedo armar. Y creo que, o espero realmente haberla armado, porque es lo que deseaba cuando lo construí. Y antes de que os vayáis, bueno, os lo mando para que os lo leáis con tranquilidad, para que podáis disfrutarlo. ¿Vale? Y ya está, ya lo tenéis. Disfrutarlo o ir en contra de él, ¿eh? Porque también es correcto, si lo sentís así. Os quería recordar esto. Bueno, decidimos, bueno, los que sois que habéis hecho geometría sagrada, en principio no, Silvia, no me gustaría que quedase grabada la del sábado. Es a las 10 de la noche de España, tiene que ser tarde. ¿Los sábados por la tarde trabajas? Mm, a ver, decidimos, a los de geometría sagrada, de todas formas, Silvia, tú ya los tienes activados, simplemente es otro día de recordatorio. Activamos los plexos solares, ay, perdón, los plexos son una especie de chakras sin ser chakras, a más de nuestros chakras, y tenía que hacerlo con una serie de gente que quedó colgada porque no nos pusimos de acuerdo durante el curso de geometría sagrada. Es algo que me apeteció regalarles. Entonces, hablando con Rafael, le dije, oye, ¿y por qué no lo hacemos como un regalo para toda la comunidad? Y así hemos decidido hacerlo el sábado a las 10 de la noche, hora de España, ¿eh? Está anunciado en eventos, de todas formas. Uf, se hará el plexo, será lo de la activación de los plexos solares. Y yo había escrito aquí un poquito,
Pero lo he hecho también que no se ve nada. Bueno, desde el 21 de diciembre del 2012, bueno, el 21 de diciembre del 2012 era una fecha donde las energías empezaban a caducar y nacían unas nuevas. Aparecía un nuevo sistema energético. Nuestra alma ahora está construyendo precisamente esos nuevos centros energéticos que les han llamado plexos. De hecho, no soy yo la que encontré eso, en los activos y tal, que es quien los canalizó. Por esos plexos fluye la energía cristalina. Uno se encuentra justo en el tercer ojo. Aquí tenemos lo que se conoce como plexo crístico, otro en el chakra del corazón, que es el plexo de la unidad, y el tercero en el punto jara, 4 dedos debajo del ombligo, es el plexo sacro. Eso no significa que la energía no entre por nuestro chakra basal y coronario. Por supuesto que siguen entrando por ahí las energías, ¿eh? Sin embargo, cada vez esas energías se distribuirán a nuestro cuerpo más por lo que son los plexos solares, permitiéndonos rejuvenecer y aportándonos una nueva conciencia. Lo que sí es cierto es cuando estos plexos se activan o se ponen más en el conocimiento y realzamos nuestro chakra de la garganta, que sería como que une todos los tres plexos, todo nuestro cuerpo parece que grita, sí, 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 porque realmente todos sabemos, el alma sabe y nuestro cuerpo siente que estamos ayudando a traer la gracia a la tierra. Se trata de eso. Si os apetece, estáis invitados. Si no, pues no pasa nada. Y Silvia, tú tranquila porque tú los tienes activados, con lo cual lo que os prometí de activar el alto corazón, tienes acceso a ello. ¿Vale? O sea que no te preocupes. Los tienes muy bien activados. No, pues nada más, buenas noches y a los que queráis, nos vemos el sábado a las 10 de la noche de España. Se os quiero un montón.